Chevrolet se ve original y anda bien. Mirvic Repuestos. Mirvic Repuestos, una vida dedicada a ser tan original como vos. Su Chevrolet se ve original y anda bien. Cerro Largo y G. Mirvic Repuestos. 2901-1675. ¿Qué tal, Darío? Un gusto de tenerte aquí en Tirando Paredes. Hola, buen día, saludo para todos. Gracias por la llamada. Bien, bueno, Darío, primero que nada, rápidamente, tú habías estado acá en el programa con nosotros y habías dicho de tu renuncia a la Dirección del Departamento de Arbitraje. ¿Y cuál es tu función hoy específica que te vincula a la Asociación Uruguaya de Fútbol? Porque sería bueno para arrancar saber cuál es tu función hoy dentro de este organigrama. Bueno, es así, como habíamos hablado en aquel momento, no pertenezco más a la estructura del colegio, pero estoy encargado de todo el proyecto VAR para Uruguay, junto con un equipo de personas, pero el encargado de todo esto soy yo. Me ha nombrado el Ejecutivo y Alonso, y bueno, tenemos una tarea difícil con mucho trabajo, pero bueno, empezando todo esto. A ver, el tema, la palabra VAR debe ser la más famosa de los últimos tiempos. Entonces, la intención que tenemos nosotros es que la gente entienda, cuando hablas de la implementación del VAR, ¿a qué se refiere cuando se dice vamos a implementar el VAR? Algo que se inició, si mal no recuerdo, con el clásico del 2019 y que después por la pandemia quedó trunco, ¿no? Sí, tal cual. El proyecto inicial era así. Inclusive se mandó a Conmebol y a FIFA ese proyecto para que se aprobara, y fue aprobado con diferentes pasos, porque realmente no es tan sencillo iniciar un proyecto y hacer todos los partidos de un torneo de un día para otro. Entonces el proyecto era justamente eso, hacer las finales en 2019, que se hicieron. El segundo paso era en 2020 aumentar la cantidad de partidos, pero bueno, por supuesto que por la pandemia fue imposible de poder hacer, no solamente acá, se trancaron los proyectos en todo el mundo. Y ahora en 2021 lo que se está haciendo es retomar ese proyecto en ese primer paso, que era esto, aumentar la cantidad de partidos para en un futuro, 2022, 2023, ya tener todos los partidos de la Liga Profesional de Uruguay con VAR, más algún partido, por ejemplo, de segunda división, que también es profesional, que pueda estarse jugando alguna definición, algún torneo, algún pasaje por ejemplo, a otra categoría. Entonces está pensado para cuanto antes, pero lleva mucho tiempo, y por eso es que no se pueden hacer todos los partidos hoy. A ver, la implementación del VAR, está viniendo un equipo, digamos, la parte tecnológica desde Conmebol. ¿Cómo es el armado? O sea, ¿se va a destinar en un lugar fijo? ¿Va a ser móvil? ¿Cuáles son las opciones que se manejan para comenzar a pensar en el VAR en Uruguay? Bueno, es buena la pregunta. En realidad es que van a haber dos kits, dos equipos, por una cuestión de movilidad. Van a haber dos, y en este hay que destacar el soporte y la ayuda de Conmebol, que es quien ha triangulado con la AUF para poder acercar a la empresa que va a brindar el servicio. Y en un inicio habíamos pensado en hacerlo fijo, pero eso significa que hay que hacer muchas modificaciones de conexiones en los estadios, y bueno, se podría poner en peligro alguna conexión, pero en definitiva quizás la mejor opción hoy sea la móvil. ¿Por qué? Porque vas a un partido, a un estadio, con un equipo móvil, se hace ese partido y se puede ir, no el mismo día por supuesto, pero se puede desconectar todo, se puede al otro día hacer un partido en otro estadio. Con un lugar fijo es más difícil, porque habría que desinstalar e instalar. En un equipo móvil simplemente se mueve de un lugar a otro. Bien, cuando vos hablás instalar y desinstalar, estamos hablando de que aquí necesitas sí o sí, para que la gente lo vaya entendiendo, la señal de la televisión, ¿es correcto? Sí, por supuesto. Por supuesto que sería en colaboración con la empresa que tiene los derechos, que la verdad que todos los partidos que se han hecho, inclusive los que yo he participado en eliminatorias, es obviamente con las cámaras de la señal de Tenfield, y realmente trabajan muy bien, son muy profesionales, y los partidos han salido muy bien porque, entre otras cosas, ellos tienen muy buenos operadores y mucha gente que trabaja muy bien. Bien, cuando vos hablabas de la implementación móvil, que para la realidad uruguaya es mucho mejor, nosotros noticiábamos que hace un tiempo la Conmebol estaba haciendo algunas pruebas
para tratar de centralizar en Luque, en Asunción, donde está la sede de Conmebol, lo que es el sistema VAR para los partidos que se juegan en el resto del continente. Un poco lo que hace la Federación Española, que lo tiene centralizado en Madrid y de alguna manera funciona para todo. Esa experiencia, ¿cómo va? ¿Han tenido algún resultado, alguna evaluación, o ya está quedando de lado por esto mismo que vos me estás planteando que va a pasar a nivel local? Bueno, te aclaro que en realidad el proyecto sigue siendo tratar de centralizar, pero ahora por una cuestión de tiempo es mucho mejor hacerlo móvil, pero el proyecto al final terminaría siendo centralizar como en muchos países, porque en Uruguay se juega el 90% de los partidos en Montevideo. Entonces se haría un sistema centralizado en su mayoría, y en aquellos partidos que hoy, por ejemplo, juegan en el interior, Cerro Largo, Maldonado y Colonia, sería viajar móvil con un equipo y volver. Lo que se ha hecho en Conmebol en cuanto a transmisión remota, yo participé en un partido que se hizo remoto, que no se estaba jugando con VAR, pero sí se hicieron las pruebas en un partido que se jugaba acá en el Parque Central. Y salió muy bien, o sea, también depende mucho de las conexiones, tiene que haber muy buena fibra óptica y muy buena conexión para que, si se está revisando, por ejemplo, si la gente que está en el VAR está en otro país, tiene que funcionar todo muy bien porque no puede haber retraso, si se corta la señal no se puede revisar, entonces es todo un tema que está en estudio, pero lo que se hizo de prueba hasta el momento funcionó muy bien, creo que eso solucionaría, pero es un proyecto mucho más ambicioso que el nuestro. Nosotros acá en AUF lo que vamos a intentar hacer es lo mejor que se pueda. Se pidió un paquete que tenga una cantidad de cámaras que garantice el correcto funcionamiento. Entonces, bueno, todo eso está en transición, pero la actividad remota podría ser el futuro, sí. Los técnicos que vienen de Conmebol, ¿cuál va a ser la función de ellos, digamos, a la hora de la implementación? No, los que vienen no son de Conmebol, en realidad vienen de la empresa. Lo que se encargan uno es un operador y otro es un TG, se llama, que es una persona técnica que simplemente se encarga de verificar que todo esté funcionando correctamente. El operador es el que se sienta al lado del árbitro VAR para facilitarle las imágenes de las cámaras que pida. Por ejemplo, hay una situación de una entrada que puede ser una tarjeta roja y funciona así, el árbitro VAR le dice: quiero ver la cámara 4 porque ahí tengo una mejor imagen, quiero ver la 8, y entonces el operador le va facilitando. Así es como funciona. Normalmente, antes de la pandemia, habían dos operadores, uno trabajaba con el VAR y otro trabajaba con el AVAR 1, que sería un asistente que está en cabina, por cuestiones no solamente de pandemia, en Uruguay inclusive puede ser de presupuesto, pero hoy por hoy de pandemia va a haber un solo operador para trabajar con los dos árbitros, con el VAR y con el AVAR. Eso significa que en algún momento pueda haber alguna demora, que no es lo ideal, pero puede pasar porque para tirar una línea de fuera de juego, que es lo más complejo, con un operador solo lleva un poquito más de tiempo. Si hubieran dos operadores, evidentemente sería todo mucho más ágil, pero hoy por hoy con la realidad de la pandemia se va a trabajar con un operador y dos árbitros en cabina. Me quedo con esto último que dijiste y para explicarle a la gente, porque nosotros dimos la lista de los que viajan ahora a Asunción a capacitarse, a certificarse en el tema VAR, y mayoritariamente son árbitros. Y estaría bueno explicarle a la gente por qué viajan más árbitros y no viajan árbitros asistentes, porque los únicos dos asistentes que viajan son los internacionales y que tienen un motivo por lo que es la actividad internacional. Entonces, está bueno explicarle a la gente por qué más árbitros centrales y no árbitros asistentes. Bueno, es muy sencillo. En realidad, la capacitación de estos árbitros que viajan a Asunción el 12, los 12 que viajan el día 22, comienzan una capacitación teórica mañana, jueves y viernes, van a recibir una capacitación teórica vía Zoom para adelantar todo esto, porque esto es un proceso que lleva varios días, no es de un día para otro. Y con respecto a tu pregunta de por qué tantos árbitros o por qué la mayoría árbitros, el árbitro necesita más tiempo de capacitación, más tiempo práctico sobre todo. El asistente, si bien por supuesto necesita capacitación y necesita conocer la herramienta, teóricamente se puede trabajar mucho con ellos en simuladores, pero básicamente el asistente en campo tiene que prepararse para retrasar su banderín. Esa es la clave del asistente de VAR. ¿Por qué? Porque fueron preparados toda la vida
para levantar su bandera cuando veían un jugador fuera de juego. Entonces ahora hay que cambiar ese chip y en alguna situación fina, no en todas las situaciones de fuera de juego, en alguna situación que ellos consideren o vean un jugador en posición de fuera de juego, pero hay una inminente jugada de ataque que podría terminar en gol, pero básicamente una inminente jugada de ataque, deben retrasar su bandera. Entonces eso les lleva a ellos un poco de tiempo, pero no tanto tiempo como antes. Ahora se trabaja mucho más para la homologación con el árbitro, necesita más teoría y más práctica, porque tiene que tomar más decisiones el árbitro en cancha que el asistente. Obviamente los dos tienen que estar capacitados, pero por eso es que van mucho más árbitros, y además la otra explicación es que se está pensando en la fórmula que utiliza Conmebol hoy, que los dos árbitros en cabina son árbitros, no son asistentes. Entonces vas a necesitar para los partidos más cantidad de árbitros. En este caso, para un partido en Uruguay, se va a necesitar 3 árbitros que estén homologados. 1 para la cancha, el central, y 2 para la cabina, porque el cuarto árbitro tampoco tiene que estar homologado. Entonces por eso es que se necesitan más árbitros para poder hacer partidos como este. Para que la gente lo sepa, esto como los pilotos, para tener el certificado VAR, la Conmebol, FIFA exigen cantidad de horas, ¿es cierto?, de vuelo, por decirlo de alguna manera, cantidad de horas de VAR, ¿eso es correcto? Sí, es correcto. Si bien la homologación, los procesos se han reducido y son más sencillos debido a la pandemia, ¿no? Porque anteriormente lo que había que hacer era muchos partidos, que también hay que hacerlo, pero con jugadores, con trabajo de minutos de prácticas, todo eso con la situación de la pandemia se redujo porque evidentemente no se podía hacer tanta aglomeración, tener 2 planteles ahí, tener 20 árbitros ahí. Por ejemplo, el año pasado, antes de la pandemia, en 2020, yo participé de la pretemporada en Conmebol y claro, en un momento habíamos 50 personas dentro de la cancha, porque había 2 o 3 planteles, más los 15, 20 árbitros. Ahora eso no es posible, hay que reducir todo eso, y por eso la cantidad de horas pasan de ser no tanto en la práctica, sino un poco más virtuales, pero por supuesto que necesitan horas de cancha, horas de teoría y horas de simulador. Simulador es fácil, sentarse frente a un monitor y como que se estuviera jugando un partido, el árbitro que está en el VAR ahí simplemente verifica jugadas y trabaja para ganar horas que antes se hacían mucho más en cancha, pero ahora también tiene mucho teórico. Bien. A ver, Darío, una pregunta. Tú me decís que ahora se necesitarían 3 árbitros, y la pregunta que surge es la primera. ¿En Uruguay alcanzarían los árbitros que hay como para pensar en que en todos los partidos de primera división y alguno de segunda se puede instrumentar el VAR? No, pero como te dije hace unos minutos, el proyecto no es ya hacer todos los partidos de todas las fechas ahora, y no creo que en 2021 por muchas cosas. Porque no hay cantidad de árbitros certificados, porque tampoco están todos los estadios homologados. O sea, todo esto lleva un tiempo de trabajo que hay que respetarlo, y además por un tema, inclusive puede ser hasta económico. O sea, en realidad lo que se está haciendo es cumplir con los pasos que se habían proyectado en el inicio. Era sumar cantidad de partidos. La idea de la AUF en este torneo clausura es hacer de 15 a 20 partidos, de la fecha 10 a la fecha 15 o 11 a 15, no importa, para tratar de reducir en aquellos partidos que se ponderen como importantes, que eso ya adelanto es un tema del Ejecutivo, elegir por importancia cuáles serían los partidos que se deben jugar. El colegio por supuesto que va a aportar su detalle técnico, pero eso es más político. Entonces, en realidad no tiene la AUF hoy cantidad de árbitros como para hacer partidos, porque si hablamos de 3 árbitros, únicamente 3 árbitros, por 8 partidos serían 24 árbitros, ¿verdad? Sí. Y hoy la AUF tiene 6 árbitros, estoy hablando. Sí. Entonces, por eso es que viajan 12, de esos 12, 10 son centrales, y van a volver en marzo los 10 certificados, es decir, después de hacer su cuarentena van a poder estar en los partidos con VAR. ¿Y por qué es el proceso así? Porque cuando comiencen las copas, los árbitros internacionales que hoy están certificados van a viajar y no van a estar disponibles. Entonces ahí van a estar los de primera que van a estar certificados. Correcto. Por eso digo, todo un proceso y un proyecto
que tiene que entenderse como que hay que cumplir los pasos y hay que respetar los tiempos, porque yo sé que acá todos queremos mañana, porque vemos un error y queremos evaluar mañana. Pero por el contrario de la opinión de algunos que piensan que esto es de un día para otro y que es un delivery, no, hay que respetar los tiempos, hay que respetar las horas de trabajo. No se puede tirar a un árbitro a un bar sin estar capacitado o un asistente. No se puede reglamentariamente y no se puede tampoco para no poner en riesgo la utilización de la herramienta. Esa es la verdad. No, ese era el motivo de la nota. Está claro que hay mucha gente que pensó que vino la tecnología de Conmebol, esto se instala y se empieza. Y este era el motivo que nosotros queríamos hablar en profundidad para que la gente lo vaya entendiendo. Vos hablabas de la cantidad de árbitros certificados. Hoy por hoy oficialmente entre FIFA Uruguay tiene 4 árbitros certificados con la categoría de VAR, ¿es correcto? Una vez que vengan estos árbitros, digamos, internacionales y demás, ¿se puede ampliar esa lista o esta lista ya es definitiva por todo el 2021 y serán ellos los que van a ser utilizados como VAR en la actividad internacional? ¿Tú te referís a la lista FIFA? A la lista FIFA. Sí, en la lista FIFA hay 4 árbitros, que creo que son Andrés Cuña, Daniel Fersuk, Levan González y Estojich, ¿no? Es correcto. Ellos 4 por el año 2021 van a ser los árbitros que la FIFA eligió para poder actuar como VAR. Puede que para 2022 se sumen algunos otros, pero en realidad esa lista no va a variar porque es como la lista de todos los años, no se modifica en el año, puede modificarse para el próximo año. Bien, o sea que a nivel de Conmebol sí pueden ser utilizados a partir de que se termine esta certificación todos los internacionales. Sí, claro. Los árbitros que van a certificarse ahora, por supuesto que van 2 árbitros internacionales de Uruguay, es correcto, como árbitros, que son Cristian Ferreira y Diego Ribeiro, sí, y van Yarena y Nieves, Andrés Nieves. Esos 4 van a quedar habilitados para trabajar en Conmebol, por supuesto que no en FIFA, porque no están dentro de la nómina que FIFA eligió para este año. Pero con ellos ya todos los internacionales, tanto árbitro como asistente, van a quedar homologados para poder trabajar en Conmebol. No todos. ¿No? No todos. Hay algunos que no tienen todavía la certificación, pero ya han trabajado con VAR. Por eso decía, en realidad el asistente para trabajar en campo no necesita certificación. El árbitro sí. Perfecto. Entonces por eso es que se eligen más asistentes. Es decir, mañana, por supuesto que se va a capacitar a los asistentes, pero mañana podría actuar en un partido con VAR aquí en AUF un asistente de primera categoría que no esté certificado. Porque inclusive lo hacen los árbitros asistentes internacionales que no han sido certificados aún, pero participan en partidos de Conmebol. Claro, tienen una preparación, tienen trabajos hechos, pero no se llegó a la cantidad de horas certificadas, pero se pueden utilizar igual, porque se requiere otra cantidad de horas de vuelo, como decís vos, para los árbitros, mucho menos para los asistentes. Entonces, es por eso que ahora se eligieron los árbitros. Escúchame, hay 4 escenarios homologados en Uruguay para poder recibir el VAR, ¿es correcto? Sí, el Estadio Centenario, Parque Viera, Parque Central, Campeón del Siglo. Bien, ¿se pueden homologar más escenarios? ¿Están en condiciones? ¿O esto de que sea esta posibilidad remota o móvil de alguna manera amplía las posibilidades de que otros escenarios puedan tener el VAR también? No, claro que amplía la posibilidad. Y el proyecto de la AUF es que en este año también se vayan homologando los estadios. Reitero, no todo va a ser en 15 minutos. Es decir, lleva un tiempo, hay que ver la estructura del estadio. Muchos tendrán que hacer modificaciones, muchos tendrán que poner, levantar la altura para que las cámaras puedan tomar bien la imagen. Es decir, todo eso lleva un tiempo de trabajo y por supuesto que la idea de la AUF es, además de capacitar a los árbitros de primera categoría, asistentes y los árbitros que no van a recibir capacitación en Paraguay, también, paralelamente, homologar estadios. En la medida que se tenga tiempo y que se vaya pudiendo hacer, porque ustedes saben que ahora se juega todos los días, entonces no va a ser tan fácil. Ahora después no se va a jugar entre semana, por ahí en la semana que va quedando libre podrá homologarse algún estadio, pero reitero, tampoco es tan inmediato ni va a ser tan fácil ni sencillo, vale la redundancia, pero sí que la idea es esa, es homologar estadios, aquellos que tengan la estructura correspondiente para que pueda hacerse un partido con VAR ahí. Y los que no la tengan tendrán que trabajar un poco o hacer las modificaciones necesarias para que eso se pueda realizar. Pero sí, la idea es que llegue a todos, porque acá el proyecto de la AUF desde el inicio,
por el contrario hay algunas opiniones que es para algunos y para otros no, es para todos. Perfecto. Ocurre que en realidad no es posible hoy, por una cuestión lógica, no están certificados los estadios, pero la idea es que llegue para todos y para todos los partidos. Va a llevar un tiempo. Yo creo que es mejor que se puedan jugar 3 partidos en una fecha, en la definición de un torneo, 3 partidos de 8 calificados, ponele, que no se juegue ninguno. O sea, en realidad el margen de error va a reducirse y eso es bueno porque todos queremos que sean justos los partidos, que haya justicia y creo que es mejor. Claro, siempre va a haber opiniones encontradas y bueno, hay algunas personas que pueden tener una opinión diferente, que todas son respetables con respecto a que por qué no los 8 partidos. Y hoy por hoy es una cuestión de recursos y de habilitaciones. No tenés personas para trabajar en el lugar, no podés jugar. Darío, los últimos 15 segundos para terminar, que se nos termina el programa. Si está todo en condiciones de acuerdo a la pandemia, a partir del 1 de marzo, luego de hacer la cuarentena, ¿se estaría ya en condiciones de comenzar a implementar el VAR en las siguientes fechas? La implementación del VAR en los partidos locales se va a realizar luego de que lleguen los operadores. O sea, la AUF está terminando de negociar con las condiciones con la empresa, ¿verdad? Sí. En ese momento que se termine la negociación, que supongo que será en breve, van a enviar sus operadores acá. Hay un kit ya en Uruguay, pero va a venir otro que tengo entendido que está en Brasil. Entonces, luego de eso hay que esperar una semana que hagan cuarentena los operadores y unos días más para la implementación, para colocar todo, para establecer cómo va a ser, y creo que en 10 días, más de eso, se podría estar jugando. Puede ser los primeros días de marzo, sí. No me animo a decir la fecha exacta porque quizás se pase 3 días o se adelante, entonces, pero por ahí pasa. Perfecto, muchísimas gracias Darío por la entrevista y bueno, esto se cuenta además y estaremos molestándote en otro momento. No, ninguna molestia, al contrario, un gusto, y lo que quiero finalizar diciendo, les agradezco por la nota y tenemos que tener un poco de tolerancia todos con el tema de los tiempos para poder trabajar y necesitamos la colaboración de todos los actores del fútbol, entre ellos ustedes, la prensa, porque en definitiva son quienes pueden canalizar este proyecto que va a iniciar, va a tener sus errores, por supuesto, esperemos que sean los mínimos, pero necesitamos la colaboración de todos y la comprensión de todos para entender que el objetivo final es que haya justicia en los partidos. Y en eso estamos todos. Abrazo grande, Darío. Gracias por estar, muy gentil como siempre.